Escuchas a Héctor Rosales en radio. Las breves de este día, lunes 8 de enero del año 2024. Portadas. El periódico Excelsior trae en su portada Guanajuato en llamas, resaltando la ola de violencia que se vive en dicho estado, pero también en el estado de Tabasco, sobre todo durante este fin de semana en que se reportaron incluso 16 asesinatos. También en la portada endurecen sanciones por violencia política en razón de género. El establecimiento de criterios más severos en esta materia es una evidencia de la pugna interna que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asegura el periódico. Cosa diferente, el periódico La Jornada hoy publica una portada algo interesante, medianamente crítica pues a los actos de corrupción de López Obrador. Dice que en 2022 más anomalías en Segalmex en seguridad alimentaria de México por 700 millones de pesos. Interesante porque este periódico, que es pagado por López Obrador, no resaltó cuando se dio el fraude grande de Segalmex por 20,000 millones de pesos. También el periódico La Jornada trae en su portada una nota que no es cercana a México. Digo, tenemos muchas masacres en México como para que ponga en la portada la situación tan terrible que en efecto se experimenta en Gaza por los ataques del Estado de Israel. En Gaza, 10 niños mutilados al día es una estadística que presenta. Y también trae en portada impulsar a López Obrador reformas al salario mínimo y a las pensiones, algo que sí se comunicó, pero que en redes sociales se ha criticado como que López Obrador quiere manipular el fondo de retiro de los trabajadores, las Afores. El periódico Milenio trae en su portada: mató el crimen organizado a 1.5 menores de edad, niños, cada día durante el año 2023, según datos oficiales del mismo gobierno de López Obrador, de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, dirigida por Rosa Isela Rodríguez. 1.5 menores asesinados por el crimen organizado es una cifra que evidentemente no es una cifra irreal. Murieron mucho más menores de edad con los ataques del crimen organizado. Constantemente reportadas balaceras en que resultaban ya fuera muertos o heridos menores de edad. El periódico Reforma trae en su portada: se dispara el gas chicol, es decir, el robo de combustible gas o de gas LP. En especial en el estado de Veracruz, gobernado por Morena, se disparó en un 162% esta forma de robo a Pemex. Dice que con este incremento de robos de gas, desbanca al estado de Puebla, que concentra el 40% de la ordeña o del robo de gas en todo el país. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, publica como portada: Año vital para México. La Iglesia solicita diálogo y entendimiento en el proceso electoral que está en marcha. Un llamado a evitar la polarización y el desprecio por los otros. Pues ya saben que el discurso de odio viene desde el Palacio Nacional. Desde el Palacio Nacional no se busca la reconciliación del pueblo de México, sino mayores divisiones. El periódico El Financiero tiene en su portada: enviará a López Obrador reformas al salario mínimo y pensiones. Expertos ven que esta pretensión es inviable, costosa y que busca otorgar una tasa de reemplazo del 100% al fondo de retiro. El periódico El Norte publica:
duplica Estado gasto en redes sociales, ejerce recursos públicos a empresa de asesor de comunicaciones de la Secretaría de Gobernación. Esto tiene que ver directamente con el gobierno de Samuel García. Dan 100 millones de pesos para anuncios en 6 meses. La administración del gobernador Samuel García está invirtiendo mucho en propaganda política en redes sociales. Y es que Samuel García ha sido una de las principales herramientas de López Obrador para atacar a la oposición, para atacar a Xóchitl Gálvez. Samuel García, quien es vinculado con grupos criminales de la droga, gobernador del estado de Nuevo León, ha sido utilizado para desprestigiar a la candidata del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez. Intentó ser candidato a la presidencia de México. Sin embargo, tuvo que retirarse por el temor de que se le pudieran abrir investigaciones en su contra, al quedar un gobernador en reemplazo de él, que sería de la oposición. También el periódico El Norte trae como segundo tema de su portada: alcanza gobierno al fin 2,000 camiones nuevos. También un tercer titular es: ya surte el Cuchillo 2 el 50% de su capacidad en agua. Esto pues tras los problemas de sequía que hay en el norte del país. El periódico El Expreso destaca pues sí las bajas temperaturas, alerta CEPC por bajas temperaturas en el estado de Sonora. Y entre, pues el periódico más importante de México, el periódico El Universal, trae en su portada: la delincuencia comienza a votar con balas. Alertan por la irrupción, se está metiendo el crimen organizado en las elecciones 2024. Y ya sabemos a favor de quién es. Ya sabemos que es a favor de Morena, ya sabemos que es a favor de Claudia Sheinbaum, que los grupos criminales de la droga estarán extorsionando, privando de la vida, secuestrando, eliminando a candidatos de oposición. La portada del viernes también es muy interesante. La portada del viernes dice: Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Los Zetas detonaron violencia en el estado de Tabasco. Esto es muy interesante porque el gobierno de López Obrador se ha negado a reconocer que hay una crisis de seguridad y violencia en su tierra natal. Bueno, pues vamos entonces ahora sí con otros de los titulares que yo tengo particularmente preparados son los siguientes. Sobre Notimex, la desaparecida agencia de noticias que hizo quebrar el gobierno de López Obrador, una agencia de noticias del Estado mexicano que recibía premios y reconocimientos antes de su gobierno, pues revelan que el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social les había pedido moche para Claudia Sheinbaum, les había pedido el 20% de las liquidaciones para inyectarlo a la campaña de Sheinbaum. Esta campaña ilegal que tiene haciendo durante 5 años con recursos públicos, con los recursos también de la presidencia, porque López Obrador utiliza evidentemente la presidencia de la República para promover el voto para Sheinbaum. Esto es importante. ¿Quién lo denuncia? Lo denuncia la corrupta San Juana Martínez, que es una corrupta política y funcionaria que fue impuesta por López Obrador como una propagandista, directora de Notimex. Es decir, San Juana Martínez es quien mató a Notimex, y ahora ella denuncia esto. El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social me pidió el 20% de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex. No obstante que pues los desvíos de Claudia Sheinbaum sí se han hecho, o sea, en este caso dice ella que no tuvo efecto, que no les entregó el 20% de las liquidaciones, pero en muchos otros casos se han desviado recursos. Y hay una denuncia muy importante, sobre todo con los recursos que debían estar destinados al manejo de la basura de la Ciudad de México. Sheinbaum se habría robado ese dinero a través de un prestanombres que reside en Texas,
para su campaña ilegal que lleva 5 años promocionándose como presidente de México, como presidenta de México. Más violencia y mientras tanto el presidente de la República, López Obrador, en lo único que piensa es en distraer al pueblo de México atacando periodistas. Esta vez, nuevamente, carga contra Joaquín López Dóriga, el periodista que más aborrece, uno de los que más aborrece, y dice que lo criticó, como si el hecho de que un periodista te critique pues te ocasionara un daño mortal. Estamos hablando de masacres en México y el presidente se enfoca en tratar de desprestigiar, atacar a Joaquín López Dóriga. ¿Qué fue lo que dijo de Joaquín López Dóriga? Pues dice que el periodista lo criticó por realizar un acto homosexual. Resulta ser que López Obrador le dio un beso a un travesti. Y López Obrador dice que él besa a los hombres y que los hombres lo besan a él y que él no tiene ningún problema con eso. El problema es que un presidente de la República no está para hablar de esa clase de cosas. Está para atender a una función pública, está para atender el servicio público. No nos interesa si se besa, no nos interesa si come garnachas, si come tacos llenos de grasa y de parásitos, no nos interesa si come en la calle tierra. Lo que nos interesa es la seguridad, lo que nos interesa es que no endeude al país, lo que nos interesa es que no siga interviniendo o manipulando las elecciones a favor de una israelí que nada tendría que hacer en la presidencia de México. Ese es el asunto. Pero ya saben, el presidente está ciego, sordo y mudo cuando se trata de los temas más desastrosos de su gobierno y se ensaña en atacar a Joaquín López Dóriga, que porque le criticó, que porque dio un beso a un travesti. Otra nota de México. Asesinan a agente de la Guardia Civil, esto en el estado de Michoacán. Su cadáver fue hallado con signos de violencia y tortura a un costado de la carretera Poturo-Churumuco. El oficial se llamaba Roberto Tapia Solorio. Las autoridades investigan, que en paz descanse, informó la revista Proceso. En la primera semana de este año 2024, ya se cumplió la primera semana, fueron asesinados 3 políticos de partidos de oposición a Morena. Un político del PRI, un político del PAN, un político de Movimiento Ciudadano, aunque pues Movimiento Ciudadano pues es más bien un palero, un partido herramienta de López Obrador, al menos en estas elecciones 2024. 3 políticos de oposición asesinados muy recientemente. La primera semana de 2024 iniciamos mal, con mucha violencia, con mucha polarización, con muchos intereses de Morena de comprar votos, de corromper nuestro sistema electoral. Iniciamos este 2023 cuando se ponen en ejecución los recortes, los estrangulamientos contra el Instituto Nacional Electoral INE, cuando también se intenta infiltrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se intenta infiltrar también por el dictador órganos que deberían de ser imparciales, y se intenta dejar inoperante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Todo eso al mismo tiempo. También en esta primera semana de 2024, el grupo de activistas Madres Buscadoras de Personas Desaparecidas por el Crimen Organizado hallan su primera fosa clandestina de este año 2024 en el estado de Jalisco, en un lugar llamado Paso de Guadalupe, en el kilómetro 28 de la carretera Saltillo. El año 2023 lamentablemente cerró para nuestro país con el hallazgo en el gobierno de López Obrador de 293 cadáveres asesinados, torturados y tirados en fosas clandestinas en México. El grupo de madres activistas, madres buscadoras de personas desaparecidas del crimen organizado, han denunciado en reiteradas ocasiones que el presidente López Obrador ha intentado, o mejor dicho, ya lo ejecutó, eliminó el 90% de las personas que estaban inscritas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, más de 26,000 personas desaparecidas. En México,
hallan huesos humanos, restos humanos, dentro de bolsas de plástico, esto en la ciudad de Mérida, Yucatán, concretamente en la colonia San Juan Bautista. Las autoridades investigan. El Papa Francisco desde el Vaticano llama a prohibir los contratos de alquiler de vientre o los vientres de alquiler. Aseguró que la práctica de alquilar el vientre ofende la dignidad de los niños y de las mujeres por igual. Dijo que el camino para que podamos tener paz en el mundo es respetar toda vida humana. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de López Obrador aseguró que el crimen organizado asesinó a 1.5 niños por día en México, lo cual no se corresponde con las cifras de violencia que algunas veces llegan a ser 200 asesinatos por día, de los cuales una cantidad considerable, unos 10, unos 20 o 30, son niños. Entonces, las cifras del gobierno siguen mostrando una postal, una imagen falsa, truqueada, maquillada, arreglada de la situación de violencia en nuestro país. En México hallan 2 bolsas con restos humanos, esto en el estado de Zacatecas, gobernado por Morena, por David Monreal. Esto ocurrió en el fraccionamiento Real de San Gabriel. En Ciudad de México, el expresidente Felipe Calderón elogió a políticos que resistieron las amenazas incluso de muerte de López Obrador y votaron en contra de ratificar a la fiscal Ernestina Godoy, acusada hoy de espionaje. Felipe Calderón declaró a través de su cuenta de X: mis respetos a su valentía y patriotismo. Y es que ocurrió algo muy importante con relación a esto. No se queda simplemente en palabras. Una política fue objeto de un atentado. Balean auto de la diputada del PRI Guadalupe Barrón, quien se negó a ratificar a Ernestina Godoy, y bueno, se dice que también otros políticos de oposición recibieron presiones y amenazas para que ratificaran a Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Uno de los principales intereses de López Obrador porque quedara nuevamente Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México es encubrir los muchos delitos y casos de corrupción de Claudia Sheinbaum. Si ahora se nombra un nuevo fiscal, que no sea de Morena, que sea imparcial, podría investigar los desvíos, los robos de Claudia Sheinbaum a su campaña electoral. Y con antecedentes penales se puede frenar la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. Durante la tarde del domingo, la diputada del PRI responsabilizó al partido de López Obrador Morena y a la entonces fiscal Ernestina Godoy, de estar detrás del ataque con balazos e implementar una campaña de terrorismo y persecución contra los legisladores de oposición que se niegan a votar a favor de Ernestina Godoy. Bueno, ya no va a ser fiscal, ya votaron en contra, no va a ser fiscal. Afortunadamente, Ernestina Godoy, que abusó de su cargo para ejercer persecución política contra políticos de oposición, ya no va a seguir siendo fiscal. Ahora lo importante es que se nombre un fiscal imparcial. Y recuérdese que también Ernestina Godoy estuvo participando en la persecución política contra el fiscal del estado de Morelos, contra Uriel Carmona. La legisladora dio a conocer que durante la madrugada del día domingo 7 de enero su camioneta fue baleada frente a su casa. Además que recibió amenazas de muerte a través de mensajes de texto que le llegaron a su celular. La diputada del PRI narró que fue cerca de la 1 de la madrugada cuando se escucharon diversas detonaciones que hoy en día es muy común escuchar durante las noches balaceras en cualquier parte de México. 1 hora más tarde, uno de sus familiares se dio cuenta de que la camioneta había sido atacada. Lo que pasó es un aviso. Si el lunes te presentas a trabajar, serán los balazos en tu cabeza. La de tu esposo, tu sobrino, tú eliges. Fue lo que le escribieron a la diputada. Luego de que la diputada se hiciera eco de estos hechos, compañeros del PRI, del PAN, del PRD, externaron su apoyo y condenaron estos actos violentos.
Y es evidente que pues las amenazas tienen que ver con que no querían que se presentara a la votación sobre la fiscal general para que no hubieran los votos suficientes en contra de Godoy y la pudiera ratificar el partido Morena. Pero ella se resistió a esto y bueno, pues saben que es de vital importancia que Ernestina Godoy no continuara en ese cargo, porque al estar Ernestina Godoy en ese cargo se niega la justicia imparcial y se niega el acceso a la justicia para los ciudadanos que habitan en la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México votó en contra de Ernestina Godoy. No será más fiscal de la Ciudad de México al servicio de Morena. Pronto se tendrá que realizar un proceso de selección para elegir un nuevo fiscal. El día de hoy el periódico El Universal escribe León Krauss, quien resalta el acoso y las amenazas de López Obrador contra periodistas, en especial las amenazas contra Ciro Gómez Leiva, que tiene un noticiero en Grupo Fórmula. Ciro Gómez Leiva sufrió un atentado en el que un grupo de criminales intentaron asesinarlo el 15 de diciembre del año 2022. No lograron asesinarlo por el blindaje de su camioneta. León Krauss, hijo de Enrique Krauss, sigue destacando que las presiones de López Obrador contra Ciro Gómez Leiva exhiben un gobierno autoritario. En Alemania falleció el reconocido futbolista internacional Franz Beckenbauer a sus 78 años de edad. Considerado uno de los mejores futbolistas, que llevó una carrera muy seria, sin escándalos políticos, sin descuidarse, sin caer en la obesidad, sin caer en los excesos de consumir drogas, y obviamente que lo pongo de ejemplo, de buen ejemplo, en oposición al pederasta Diego Armando Maradona, el argentino que pues fue muy ovacionado, pero ahora se sabe que tenía alianza con dictadores, con narcotraficantes como Fidel Castro, y bueno, se sabe también que Fidel Castro prostituía niñas cubanas al servicio de celebridades como Diego Armando. Comparen la carrera del futbolista Franz Beckenbauer y la del argentino y se darán cuenta de que hay deportistas que han llevado una carrera profesional y que sin embargo no son muy conocidos en el mundo del deporte por no tener esos contactos corruptos que otros tienen. En México exhiben que un importante monumento en Chihuahua, que es un monumento de caballos, amaneció congelado. Todavía a la 1:30 de la tarde aparecía congelado. Esto debido a las bajas temperaturas, incluso temperaturas bajo cero, que se han registrado en ese estado de México. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, recomienda no utilizar como conceptos de pago en pagos por Internet palabras como armas, drogas, etc., porque puede generarles problemas legales o ser objeto de una investigación si ponen esas palabras como concepto de pago en una operación, pues en una transacción, pago, transferencia que hagan por Internet. Página de noticias de Microsoft Start, ligada a Bill Gates, republica que el uso obligatorio de cubrebocas vuelve el lunes en una localidad de España y usuarios mexicanos rechazaron como comunista y opresiva la medida. Exhiben en redes sociales a Guadalupe Loaesa, que atacó a Xóchitl Gálvez con insultos misóginos por desear feliz Navidad y mostrar cómo realizaba la cena de Navidad en su casa. Bueno, la supuesta intelectual que fue acusada de plagio en el año 2007, Guadalupe Loaesa, fue muy criticada porque incluso atacó el pavo, atacó la comida, diciendo que se veía poco apetitosa y que los mexicanos no van a querer a una ama de casa como presidente de México. O sea, tiene un prejuicio muy grande esta señora contra las amas de casa, como si ser ama de casa fuera algo malo.
En el caso de Xóchitl Gálvez, todo el mundo sabe que es una ingeniera y empresaria y que durante muchos años se ha desempeñado como política mexicana, por lo cual no es propiamente una ama de casa, pero en toda forma si lo fuera y aspirara a ser presidente, ¿tendría eso algo de malo? Guadalupe Loaesa no se ha pronunciado sobre estos, no ha respondido a las críticas por estos comentarios clasistas, discriminatorios y misóginos. Unos comentarios que exhiben mucho su desprecio por la vida familiar. Muy lamentable que Guadalupe Loaesa, pues lo que dicen en las redes sociales es que ha recibido un fuerte pago de la presidencia de México y que por eso ha tornado en escribir esta clase de cosas, incluso a través del periódico Reforma. Ahora vamos con una nota sobre persecución religiosa en el mundo. Hay persecución contra el cristianismo. Casi 100 iglesias católicas han sido incendiadas o atacadas, vandalizadas en Canadá en los últimos meses. Los actos de violencia contra iglesias cristianas han sido impulsados por su participación en el sistema de escuelas residenciales. Mucha destrucción. El periodista Cosmin Surtza ha alertado sobre el vandalismo, los incendios provocados en contra de 100 iglesias católicas en Canadá, en un artículo publicado en True North Center. Pues dijo esto, que ha habido muchos ataques contra iglesias, incluso desglosó una lista de todos estos ataques. Se sabe que en Canadá un gobierno terrible, que es el gobierno de Justin Trudeau, ha implementado muchas políticas anticristianas. La ideología de género está puesta en todos los sistemas educativos. Incluso se obliga a escuelas religiosas a predicar la homosexualidad, la transexualidad, como parte de su programa de estudios. Una iglesia que fue atacada fue la iglesia, no es católica, es la iglesia anglicana de San Pablo. El 26 de junio, presuntos incendiarios prendieron fuego a los escalones de la iglesia y un día después la quemaron por completo. Otro caso es la iglesia de San Columba, en Tofino. El 2 de julio, bomberos apagaron un incendio. Dañó seriamente un lado, pero lograron extinguir las llamas. Otra iglesia que fue atacada fue la iglesia católica de Santa Ana en Princeton. Esta iglesia centenaria fue una de las 2 quemadas el 26 de junio en el territorio. Y así son muchos casos que superan los 44. La iglesia católica de San John de Baptist, o sea, San Juan Bautista, en Hamilton, Ontario, un incendio sospechoso, siendo investigado por la unidad de incendios provocados de la policía de Hamilton. True North Center en True North Center, en la página oficial, pueden ustedes encontrar la lista completa de iglesias que fueron vandalizadas o que han sufrido un ataque a inicios también de este año. Revelan que el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, aparece por lo menos 50 veces en los documentos desclasificados de un proceso judicial que se siguió en contra del pederasta judío Jeffrey Epstein. Una juez de Nueva York ordenó durante el miércoles de la semana pasada la desclasificación de 2,000 páginas de documentos relacionados con él, acusado de prostitución infantil, pedofilia, tráfico de menores, entre otras cosas, y que tenía amistad o contactos y negocios con el príncipe Andrés de York, o Andrés de Inglaterra, con la fallecida reina Isabel II de Inglaterra, también muy acusada de delitos atroces, y el expresidente Bill Clinton aparece por lo menos 50 veces y más de 20 vuelos en el avión de Epstein. Los documentos, que son los primeros en publicarse con relación al caso, podrían incluir hasta 200 individuos, entre los que se encuentran acusadores de Epstein, empresarios destacados y figuras políticas de todo el mundo. Notoriamente, de todas las celebridades que aparecen relacionadas con Epstein, al parecer la cantante Britney Spears no aparece, a diferencia de otras que sí aparecen ahí, como Katy Perry,
Lady Gaga, Madonna, Miley Cyrus, Beyoncé, muchas cantantes aparecen relacionadas con Epstein. Epstein, recordemos, fue arrestado en el mes de julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños, a principios de los años 2000, de la década de los 2000. Se dice oficialmente, aunque es muy sospechoso, que el multimillonario se quitó la vida cuando estaba en una cárcel de alta seguridad en Nueva York en agosto de 2019 y que no había ninguna cámara que estuviera grabando el momento en el que se quitó la vida. No suena muy creíble, ¿verdad? Bueno, de estos archivos abiertos, que debieran de ser el objeto de más análisis por parte de los periodistas, pero se están publicando artículos muy breves y en cierta forma tendenciosos, que ocultan algunas cosas, que no resaltan pues datos anteriores de este caso, como lo debería de ser cualquier periodista o cualquier cronista. Bueno, de estos archivos, algo que no han querido comunicar mucho los medios de comunicación, que como que intentan siempre ligar a Donald Trump con Epstein, porque en efecto se conocían, resulta ser que estos archivos revelan que Donald Trump nunca visitó las casas, las propiedades que se utilizaban como centros de citas o como prostíbulos infantiles, ni tampoco visitó la isla de Epstein. Los documentos revelados con relación a este pedófilo americano judío, Jeffrey Epstein, confirman que Donald Trump nunca visitó sus propiedades. El miércoles, la juez Loretta Preska confirmó la publicación de estos documentos en el que aparecen por lo menos 200 personas relacionadas con él. Esto, pues, los simpatizantes de Trump lo toman como una prueba de descargo. En la página 112 del documento 1320-12 de estos archivos, la testigo Johanna Soiber responde a Laura Menninger. Menninger le pregunta a Soiber si Trump estuvo alguna vez teniendo contacto sexual con ella, y ella responde no. En documentos publicados anteriormente, desde el año 2019, Menninger le preguntó a Virginia Giuffre sobre sus interacciones con el periodista Sharon Kutcher. Kutcher había cubierto previamente el caso de Epstein y anteriormente fue citada por difamación en relación con algunos informes. Menninger preguntó a Virginia sobre una historia publicada por él y sus imprecisiones sobre Trump. Cuando se lee el texto, Giuffre colocó una marca que indicaba que algo andaba mal en lo que decía. Dice, no tuvo relaciones sexuales con ninguna de nosotros, pero coqueteó conmigo, se reía y le decía a Jeffrey, tú tienes la vida. Giuffre le dijo a Menninger, no tuvo relaciones sexuales con nosotras, pero no es cierto que coqueteó conmigo. Donald Trump nunca coqueteó conmigo, dijo Menninger. Entonces la siguiente frase es, se reía y le diría a Jeffrey, tú tienes la vida. Nunca dije eso a Kutcher, confirmó Virginia Giuffre. O sea, está acusando que el periodista Churcher habría pues escrito de manera tendenciosa, habría distorsionado sus declaraciones, una de las víctimas de Epstein, del príncipe Andrés, como para tratar de dar a entender que Donald Trump era como un tendiente a pederasta, que si bien no había tenido relaciones con ellas, pues le gustaba ver a las jóvenes. Y de hecho está ocurriendo una campaña de desprestigio con relación a esto. En Instagram me llegó una fotografía que ha sido confirmada falsa en la que ponen a Donald Trump con un grupo de niñas rubias. Y esta foto es completamente falsa. Fue una foto que se creó con inteligencia artificial. Bueno, en esta segunda tanda de documentos relacionados con este caso indican que en 300 páginas estaría revelándose cómo Epstein atraía a menores de edad a su red de esclavitud.
19 documentos con alrededor de 300 páginas relacionados con el caso indican cómo conseguía atraer menores de edad para sus fiestas. Lo hacía, pues obviamente con el atractivo de las fiestas, pero sobre todo con dinero que les decía que les pagaría a cambio de realizar masajes. Los documentos sobre la captación de jóvenes provienen del juicio penal contra Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein, que fue condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual. Varios de los entonces menores de edad señalaron que Maxwell era la persona que se acercaba a ellos por órdenes del magnate. En uno de los escritos, la declaración de Joseph Recarey, detective principal de otro caso del magnate, el investigador describió el proceso mediante el cual el financiero pues atraía personas, atraía niñas menores de edad para realizar masajes y trabajar en su casa. Recarey apuntó que habló por lo menos con 30 menores que fueron reclutadas. No todas posteriormente se quejaron, o sea, aceptaron este trato. O estaban bajo amenaza. El detective, bajo la pregunta del abogado, dijo que eran masajes, eufemismo para referirse a encuentros sexuales. Y al final de ese masaje, si esa víctima traía a otras amigas, ¿le pagarían por el reclutamiento? Recarey respondió que sí. Era como una estafa Ponzi en que entre más víctimas traiga, mejor. De esta forma es que Jeffrey Epstein tenía contacto con tantas menores de edad. Se anuncia que el estado de California financiará tratamientos de supuesto cambio de sexo de migrantes ilegales o irregulares que ingresen a los Estados Unidos de Norteamérica como una ampliación del programa estatal Medical que cubrirá el suministro de hormonas sintéticas e intervenciones quirúrgicas sin que tengan papeles de nacionalidad estadounidense. Esto que ha sido completamente repudiado por ciudadanos norteamericanos. Bueno, a principios de este año 2024 comenzó a circular una noticia que llama la atención sobre que pues los multimillonarios, entre todas las cosas que tienen, pues buscan preservar su vida ante una posible conflagración, problema internacional, crisis, guerra tal vez. Resulta ser que algunos periodistas reportaron su creencia de que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, se estaría construyendo un búnker, un lugar protegido a donde huir, en la isla de Hawái. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, estaría construyendo un enorme complejo de $100 millones en la isla de Hawái, uno de los principales destinos turísticos, paradisíacos, muy bien considerado y sobre todo costoso. Que en los planes de esta construcción habría la idea de realizar un edificio debajo de la tierra, es decir, un búnker. Una investigación de Wired reveló la verdadera escala del proyecto y que tendrá un impacto lamentable, ecológicamente hablando, en una comunidad local. En una carretera que serpentea a lo largo del lado noreste de la isla hawaiana de Kauai, hay una tranquila extensión de rancho entre los centros turísticos de Kapa y Anelei, que estaría, pues ahí la construcción de un proyecto secreto, un búnker enorme. Y bueno, pues se ha de entender, ¿no? Se ha de entender que los que tienen mucho dinero, los multimillonarios, pues tengan cuartos de seguridad. Incluso la gente que no es muy rica tiene un cuarto seguro. Sería bueno que tuvieran un cuarto seguro en sus casas ante pues el ingreso de alguna amenaza. Pero esto no es un cuarto seguro, esto más bien es como un edificio o una especie de construcción muy grande debajo de la tierra. Y ya saben que cuando se hacen esa clase de construcciones, pues sí, se puede afectar gravemente el medio ambiente. Esto pues habremos de reconsiderarlo, de revisarlo con más detenimiento. ¿Y por qué podría estar construyendo
alguien como Zuckerberg, pues un búnker, un edificio debajo de la tierra, ¿cuál es el temor o de qué se ha enterado a través de su Facebook, de su corporación Meta, que también es dueña de WhatsApp y de Instagram? ¿De qué se ha enterado como para estar construyendo esto que se pudiera considerar como un arca, ¿no? Como el arca de Noé ante el diluvio universal. Bueno, esto es un búnker. Y los búnkers sobre todo se construyen, acuérdense, se construyen para evitar o para sobrevivir a los efectos de un holocausto nuclear. Por eso es que da mucho que pensar por qué está construyendo esto. Y bueno, siguen muy caliente el tema de Epstein. Siguen pensando algunos, ¿se suicidó o lo suicidaron? Sí, porque pues no es coherente pensar que una persona que está en una prisión de alta seguridad en Nueva York, en un país de primer mundo, cuando dicen que se ahorca, se quita la vida, pues no estaban las cámaras de seguridad grabando, no había un oficial que lo estuviera supervisando. Es extraño, es un poco extraño, y sobre todo por el perfil de esta persona. Este multimillonario tenía contacto con los más ricos de todo el mundo, los más famosos, y estaba acusado de crímenes horribles que ni los Obama, ni Biden, ni los Clinton, ni nadie que lo conociera, ni Katy Perry, ni Lady Gaga, ni Charlie Sheen, ni ninguno de todos estos, ni Kevin Spacey, pues nunca lo denunciaron. Realmente con tanta cercanía, con tantas visitas a su casa, a sus propiedades, nunca se dieron cuenta de lo que hacía. Y ya después, cuando se lleva a cabo la investigación en que resulta condenado el príncipe Andrés, príncipe de Inglaterra, príncipe masón como López Obrador, miembros de la masonería, pederastas, y es como también el director del Fondo Monetario Internacional, que también era un agresor de niñas, ¿cómo se llamaba? Dominic Kahn Strauss, o Strauss-Kahn, ¿no? El que era el cómplice principal de Christine Lagarde, pues también era un personaje que estuvo acusado de eso, pero ahora nadie se quiere acordar de ello. Bueno, pues el presentador de noticias Tucker Carlson presentó durante el jueves de la semana antepasada, o sea, todavía 2022, una reveladora entrevista al hermano de Jeffrey Epstein, Mark Epstein, el único familiar vivo del pederasta. Y le cuestionó, pues sí, sobre la muerte de su hermano. Mark compartió detalles sorprendentes durante la entrevista, desencadenando nuevas dudas sobre la narrativa oficial de la muerte de este sujeto. Carlson presentó una entrevista con el único hermano vivo de Epstein. Fuentes internas le informaron que las celdas estaban desbloqueadas la noche en que su hermano falleció, generando la sospecha de que su muerte podría haber sido facilitada porque estaban desbloqueadas. Además, sugirió la posibilidad de que alguien fuera enviado con la intención de privar de la vida a Jeffrey, basándose en el traslado de varios prisioneros que ocurrió durante la noche posterior al descubrimiento del cuerpo. La descripción de la escena en la celda donde Jeffrey fue encontrado colgado y sin vida con una sábana de la cama aporta detalles inquietantes sobre la presunta forma del suicidio. Las especulaciones y temores de aquellos cercanos a Epstein se intensificaron cuando la cadena de televisión CBS News cita una fuente anónima que reveló haber escuchado gritos provenientes de la celda de este hombre. La fuente también alega haber escuchado a oficiales instando a Epstein a respirar durante los intentos de reanimación, además de la presencia de huesos rotos en el cuello, especialmente un hueso que se le conoce como hioides. Según el destacado patólogo forense Dr. Cyril Wedge, contradice la narrativa oficial de que se haya suicidado porque considera que no es coherente creer que se quite la vida a una persona ahorcándose con una sábana de color naranja y que se le rompan estos huesos. No es así como ocurriría.
La declaración del hermano de Epstein, esta entrevista contradice directamente el dictamen pericial oficial de la perito Barbara Sampson, la persona que fue oficialmente la que declaró que se trataba de que él se quitó la vida. Mark Epstein también reveló que los patólogos forenses realizaron una autopsia y sugirieron que su deceso tenía más indicios de ser un homicidio que el que él se haya quitado la vida. Los patólogos salieron de la autopsia diciendo que no tenía pinta de ser un suicidio y que se parecía más bien a un homicidio. Una entrevista muy muy interesante, y sobre todo considerando que pues el hermano de Epstein pues podría estar sometido a ciertas presiones o amenazas. Él parece ser que no tiene miedo, dice todo esto abiertamente. La advertencia de los patólogos fue lo que movilizó a Mark a comenzar a investigar sobre las verdaderas causas de la muerte de su hermano. En ese proceso, las numerosas inconsistencias y preguntas sin respuesta a las que se enfrentó aumentaron las sospechas de un encubrimiento que podría tener tintes o podría tener intereses del gobierno. Eso es en esencia, eso es a grandes rasgos lo que se dijo durante esa entrevista, que por lo visto no ha tenido el reconocimiento o la amplitud que debiera de tener en los medios de comunicación, dado que los medios de comunicación no ven con muy buenos ojos, no les gusta el periodismo que hace Tucker Carlson. En Argentina, el gobierno de Javier Milei dice que buscará darle un golpe a las políticas abortistas y también limitar la ideología de género. Esto todavía no se ha hecho, pero estaría buscando incluir derechos de protección de los niños desde el momento de la concepción, y esto le daría también un golpe a la aplicación de la llamada ideología de género, una ideología anticientífica. Se trata de un megaproyecto llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que ha presentado el presidente. Propone modificar la ley de 1000 días, eliminar el controvertido lenguaje inclusivo, que es ese lenguaje incorrecto con X de decir todos o todes, reemplazar el término violencia de género por violencia familiar contra las mujeres, que suena mucho más coherente, y suspender el adoctrinamiento de género por parte del Estado y reducir la cantidad de abortos en el país. Recordemos que Javier Milei está cumpliendo, al menos en esto, está cumpliendo muy bien en esto, porque despidió a 7,000 funcionarios que lo único que hacían era precisamente promover esta clase de discursos, adoctrinar. Y en días recientes se volvió muy famoso que en Argentina un rayo destruyó la llave y la mano de una estatua de San Pedro en el cumpleaños del Papa Francisco. Pues ocurrió este hecho curioso, pero muchos intentan como relacionarlo para decir que el Papa es algo maligno, que el Papa es alguien malo y que por eso pasó esto. Recuérdese que relacionar hechos de la naturaleza como este podría ser tendente a algo herético. Estábamos leyendo el otro día el libro de exorcismos, Memorias de un exorcista, del padre Gabriele Amort, una entrevista que realizó el periodista Marco Tosatti, y en él dice que pues los ataques contra imágenes sagradas, incluso que parecieran por fenómenos naturales, pueden ser una manifestación del maligno, pero muchos quieren relacionar que esto sería como algo hasta profético. El Instituto Lepanto y Catholic Vote confirmaron que un rayo cayó en la mano derecha y en la llave de una estatua de San Pedro. La llave significa al pasaje de la Biblia en que nuestro Señor Jesucristo le da las llaves del cielo y de la tierra a San Pedro, al Papa. Esto ocurrió al norte de Buenos Aires el 17 de diciembre, todavía 2023. Múltiples medios de comunicación confirmaron que le cayó un rayo a la estatua y desapareció la mano y la llave. Lo relacionan con que el Papa, esto es falso, lo relacionan con que supuestamente el Papa emitió un documento llamado Fiducia Supplicans, en el cual estaría autorizando la bendición de parejas lesbianas y homosexuales, y eso no es verdad. También adúlteros, que estaría permitiendo.
Si se lee detenidamente el documento, pueden ver que el Papa no está autorizando la bendición de homosexuales, como dijeron medios de comunicación como Euronews, como ADN 40, como muchos periódicos, incluso activistas supuestamente de derecha estaban diciendo eso. No es verdad, el Papa no ha autorizado la bendición de homosexuales, de parejas homosexuales. El Instituto Lepanto informó durante el domingo que envió una persona anónima al santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás en el norte de Buenos Aires, donde cayó el rayo. Que fue compartida esta imagen por el blogger italiano Andrea Cionchi. El rayo del 17 de diciembre está confirmado, dijo el Instituto Lepanto a través de su cuenta de X. Catholic Bot también lo confirmó. Y esa es la asociación que hacen. Bueno, el hecho es que sí, cayó un rayo y resultó dañada la estatua. Ahora, que quieran relacionar esto con que el Papa dicen que está autorizando bendiciones a personas del mismo sexo, no es cierto. El documento, si ustedes lo leen, no dice tal cosa. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, demanda al gobierno de los Estados Unidos por estarse entrometiendo en los asuntos empresariales de su empresa de cohetes espaciales SpaceX. Elon Musk afirma que el proceso de la NLRB, hay un proceso abierto contra su empresa SpaceX y que le está privando de su derecho constitucional a un juicio justo evaluado por un jurado imparcial. En una maniobra legal que podría tener amplias implicaciones para el sistema laboral estadounidense, Elon Musk presentó durante el jueves una demanda federal contra la Junta Nacional de Relaciones Laborales con el argumento de que su estructura es inconstitucional. Muchos consideran que esta clase de procesos que se abren contra las empresas de Elon Musk, contra Tesla, contra SpaceX, contra X, pues es un acto de censura, son golpeteos, son actos de acoso de la administración Biden, que no está de acuerdo con que Elon Musk abiertamente apoya la candidatura de Donald Trump y que Elon Musk ha emprendido una serie de reformas para que X se convierta en un espacio de libertad de expresión, lo cual en efecto vendría a ser un buen uso de su fortuna, un buen uso de ese gran poder que él dispone en beneficio de los pueblos. Él dijo que adquirió Twitter para que se convirtiera en un espacio de libertad de expresión, tras actos brutales de censura en todas las otras redes sociales. Y bueno, de otra vez del caso Epstein, se habla de que se habría perdido supuestamente una caja fuerte que habría estado en manos del FBI. Dicen que es una evidencia perdida. Muchas cosas, muchas noticias van saliendo, pero es importante tener en cuenta que no todo lo que se dice podría ser verdad. Corría el año 2008 cuando una corte de Florida le acusó de prostitución infantil. Todo el mundo sabe eso, él llegó a un acuerdo, quedó prácticamente en libertad a los 3 meses, como si nada. Una persona muy poderosa, muy influyente, que movió sus contactos, y en ese momento, ¿quién era el presidente? En ese momento era Obama o Bush, no recuerdo. Estaba saliendo Bush y estaba entrando Obama como presidente, y eso a lo mejor le favoreció, no sé. Todo inicia en el año 2005 cuando la familia de una chica de 14 años denuncia ante la policía que Epstein abusó sexualmente de su hija en Palm Beach, Florida. La policía de esa ciudad comenzó a investigar a este señor, multimillonario, muy famoso, y dijo que simplemente la había contratado para dar masajes, un eufemismo para relaciones íntimas. La policía de Palm Beach tomó la decisión de acusar a Epstein de múltiples cargos de relaciones ilícitas con menores de edad. Barry Kreitzer, el ex fiscal del estado de Palm Beach, Florida, consideró, según las decisiones legales previas, que las víctimas de Epstein eran prostitutas. Por ello, tomó como inusual y polémica la decisión de enviar el caso a un gran jurado. En 2006, el magnate finalmente fue arrestado y fue presentado ante un gran jurado para que determinara su caso. El caso fue que Jeffrey Epstein fue acusado de solicitar a una prostituta.
Ese cargo relativamente menor se produjo luego de que el testimonio de una niña de 14 años declaró ante el gran jurado desde el año 2006 que fue la única víctima que se presentó a testificar. Ese primer cargo suscitó fuertes críticas contra Christchurch, el fiscal, especialmente entre los líderes de la policía. Por ello entró el FBI, que irrumpe con el nombre del fiscal Alexander Acosta. Era entonces el fiscal que después se convirtió en secretario del Trabajo en el gobierno de Trump años después. En 2007, mientras los fiscales federales preparaban una acusación contra él, los abogados del magnate lograron que su polémico cliente lograra un acuerdo de culpabilidad. Dijo que sí había abusado, pero que solamente de una menor, y por eso se le condenó en 2008 a 18 meses de cárcel, pero quedó en libertad a los 3 meses, que porque llegó a un buen acuerdo. Bueno, se dice entonces que por aquel entonces habría tenido información valiosa porque pues fue sometido a una investigación federal y que ellos podrían haber tenido información muy comprometedora del sujeto y que después desapareció. Pero bueno, esto merece mucha más desglose porque en realidad son muchos los periódicos que tienen distintas versiones y hay que corroborar toda esta información. Yo sí creo que hubo irregularidades en el proceso porque pues si ya se le acusó de delitos tan graves, ¿cómo puede ser que lo pongan en libertad a los 3 meses? Y además que no estaba propiamente en prisión. Estaba al día, podía salirse 12 horas supuestamente para trabajar y luego regresaba a la prisión. No estaba totalmente en prisión. No sé si habría también alguna supervisión que realmente confirmaran que en esas 12 horas que se salía diariamente, pues estuviera en sus actividades económicas, estuviera en su trabajo y no estuviera haciendo también otras cosas. Bueno, pues eso es todo con relación a el caso de Epstein. Vamos a continuar con otras notas en otras emisiones. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.